Jesús. Amén. Bien, no sé dónde hemos quedado la última vez. Simón, estaba hablando sobre el nombre y lo que Ajá. Seguidores de Cristo, lo último que vio. Sí. se vino acá. Bien, abajo ponemos sobrenombre, 2 puntos. ¿Es un subtítulo? No, es la definición más que nada de lo que estamos diciendo. Sí, abajo ponemos sobrenombre, 2 puntos. Nombre que se le agrega a 2 personas que tienen el mismo nombre. Nombre que se le agrega a 2 personas que tienen el mismo nombre. Entre paréntesis ponemos Mateo capítulo 10, versículo 3. Dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Lucas, capítulo 22. Versículo 3, pongan ahí también en sus notas. ¿Qué versículo? 10:3. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y ahí él tenía Judas, como sobrenombre tenía Iscariote. Ponemos, Jesús le pone el nombre a Pedro el día que lo conoce, no después. Jesús le pone el nombre a Pedro el día que lo conoce y no después. Entre paréntesis ponemos San Juan capítulo 1. Versículo 40 y 42. Uno, 41, 42. 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Entre signo de pregunta ponemos: ¿Pedro era el primero de los apóstoles? Ponemos entre paréntesis Mateo capítulo 10, versículo 2, Marcos capítulo 3, versículo 16,
Lucas capítulo 6, versículo 14. Y Hechos capítulo 1, versículo 3. 1:3 hecho. Sí. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Marcos capítulo 3, versículo 16. Y a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges. Esto es hijo de trueno. Capítulo 6 del libro de Lucas, versículo 14. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó a Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, y a Juan, Felipe y Bartolomé, etcétera, etcétera. Hechos, buscamos Hechos capítulo 1. O 1:13. 1:13. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Pongan ahí en sus notas. Si ponemos en orden cronológico de los apóstoles, si ponemos en orden cronológico de los apóstoles, tenemos que decir entonces literalmente está abajo, cuesta mirarlo. Decir entonces literalmente que eran Simón, Andrés, Jacobo. Esto no es así. Los apóstoles más importantes, Pedro, Jacobo y Juan. Andrés no hacía nada. Y más importante, Pedro. Jacobo y Juan. Andrés no hacía nada. No sé si a ustedes han tomado en cuenta, pero vamos a ver el libro de Mateo,
capítulo 10, en lo que algo que ustedes han puesto. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Y después, ¿qué dice? Andrés, su hermano. Y después dice Jacobo. Y en los otros restos de los versículos no aparece el nombre de Andrés, sino aparece el nombre de Pedro, Jacobo y Juan como primeros. Entonces, si tenemos que respetar, como decíamos aquí, el orden cronológico, lo que vemos aquí es Simón, Andrés y Jacobo. Pero nosotros al ver la Biblia podemos ver que Andrés como que no hace nada, pero sí vemos, después vemos a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y esto lo podemos ver, pongan entre paréntesis, San Lucas capítulo 8 versículos 50 y 51. 8, 50, 51. Cerramos el paréntesis. Resucita la hija de Jairo, principal de la sinagoga. Y esos pasajes, bueno, pongan ahí, resucita la hija de Jairo, principal de la sinagoga. Entró con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, en ese relato vemos que Jesús permite entrar a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ahí no vemos a Andrés. Entre paréntesis ponemos Mateo capítulo 17, versículo 1. Cerramos el paréntesis. En la transfiguración, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y no se menciona ahí a Andrés. En la transfiguración Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entre paréntesis pongan Marcos capítulo 14, versículo 33. En la agonía en Getsemaní. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y aquí nuevamente vemos, hermanos, que no está Andrés, y Mateo menciona a Pedro y Andrés. Pongan abajo, los llama en este orden. Pero era el orden para ministrar. Entre paréntesis ponemos Mateo capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice versículo 17, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, quien echaba la red en el mar porque eran
pescadores. 2 hermanos. Pongan. Si lo ve a los 2 hermanos, ¿a quién llama primeramente? A Pedro. Después Andrés. Y luego a Jacobo. Y a Juan. No fueron llamados por la importancia, sino por el orden que fueron llamados. No fueron llamados. Por la importancia, sino por el orden que fueron llamados. Punto seguido. Si decimos que los apóstoles eran lo más importante, si decimos que los apóstoles eran lo más importante, los más mencionados, entonces tenemos que decir que Judas era más importante que... Entonces tenemos que decir que Judas era más importante que Mateo. Ahora pregunto, ¿por qué, pastor? ¿Qué quiere preguntar, hermano? No lo entiendo. No, la pregunta es, ¿por qué Judas era más importante que Mateo? No, porque usted llegó tarde, hermano, no está entendiendo la lectura. Yo no estoy diciendo que Judas era más importante que Mateo. Nosotros estamos dando nosotros una hipótesis. ¿Judas de qué? Hay 2 Judas en la Escritura. El Judas que lo entregó y el Judas que... Bueno, está hablando de Judas, el que lo entregó. Ya, esto ya hemos dicho, hermanos, ya hemos dicho la clase pasada de que Judas era el más mencionado y Mateo no, pero Mateo escribió uno de los evangelios. Entonces, si tenemos que dar lugar, nosotros pie, para decir que el primero es el más nombrado, entonces vamos a poner también como uno de los principales a Judas. Y podemos decir que él era más importante que Mateo. Pero no podemos quedarnos en ese argumento para decir, porque han sido mencionados más, entonces son los primeros. ¿Estamos? Bien. Hermano, yo voy a hablar un tema, yo voy a editar realmente lo que yo he escrito, para que ustedes puedan tener, porque si yo les hablo no les va a quedar, mejor si les edito, porque tuve una hermana estos días, se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿cómo usted dice que Pedro no estuvo en Roma? Porque estuve escuchando a través de los audios, o no sé cómo. Y ella me presentó una copia de una clase que ella tuvo, y donde esa copia dice y afirma que Pedro estuvo en Roma en los años 64 y pasó sus últimos días ahí. Hermano, yo le quiero decir algo, yo voy a dar un punto de vista y usted investigue, pero si yo me quedo
con que Pedro pasó sus últimos años en Roma, yo estoy diciendo que Pedro dejó un sucesor en Roma y estoy acompañando y confirmando lo que los católicos enseñan con relación al sucesor y con relación al papado y con relación al primado de Pedro. Entonces, yo voy a dar unas notas, no quiero leerlo, pero quiero tratar de que podamos cubrir esto. Yo les tengo una buena noticia. De lo que voy a decir ahora no va a ser preguntas de eso. No voy a hacer preguntas. Pero sí me gustaría que puedan anotar algo y ustedes después puedan enriquecer más su vida investigando un poquito más con relación a lo que es el primado de Pedro. Porque creo que ya no vamos a tener mucho tiempo, así que vamos a... Disculpe, paso una pregunta. Yo no sé si la carta de Lorenzo habla de que Pedro sí fue a Roma. ¿Cómo, hermano? Ahí de hecho la apóstola habla que Pedro sí llegó a Roma. ¿Sí dice? Ahí en hecho los apóstoles. Bueno. A ver, hermano, comparta el pasaje, por favor. Sí, yo lo voy a buscar porque casualmente hoy estuve estudiando y me llamó mucho la atención que Pedro estuvo ahí en Roma. No sé si yo estaré equivocado. Terminamos, usted me presenta el pasaje, charlamos un poquito, pero así ganamos tiempo con el tema de la lectura. Anoten. La tradición católica, punto aparte. ¿Pero esta parte, pastor? La tradición católica enseña que Pedro se trasladó a Roma en el año 42 después de Cristo. ¿42 después de Cristo? Y que bastaron 5 años de su predicación. Cinco años de su predicación para formar una cristiandad tan grande. Y ponga, ¿es verdad que Pedro estuvo en Roma? Punto aparte, se apoyan en tradiciones dudosas. ¿Cómo pasó? Se apoyan en traducciones dudosas. Tradiciones dudosas. Se apoyan en tradiciones dudosas que no concuerdan con las indicaciones de la Biblia. Por el contenido de las cartas del apóstol por el contenido de la carta del apóstol Pedro podemos decir
que se escribieron en el año 64 después de Cristo. Que se escribieron en el año 64 después de Cristo. Antes de que estallara la persecución de Nerón. Cuando la enciclopedia judaica considerada en la elaboración del llamado Talmud Enciclopedia judaica, considerada en la elaboración del llamado Talmud de Babilonia, considerada En la elaboración del llamado Talmud, espera, ¿cómo es? Talmud, Talmud. con D, al final. Talmud de Babilonia menciona que durante la era cristiana ¿Cómo pasó? menciona que durante la era cristiana, Cristiana. que el judaísmo contaba con las grandes academias de Babilonia. Con la grande. Academias de Babilonia. Por lo tanto, es natural que en esa concentración de judíos, en esa concentración de judíos, predicara el apóstol Pedro. ¿Cómo han puesto? Predicaba el apóstol Pedro. Ya que su ministerio era la circuncisión. Era la circuncisión judaica, por lo tanto, podemos afirmar que el apóstol Pedro
dirigiera su carta dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Sí, Pedro. Ponemos ese pasaje entre paréntesis. La dirige a los expatriados. Pedro dirige su carta, la dirige a los Expatriados. Expatriados de la dispersión. de la dispensación. No, de la dispersión. Sí. Primera de Pedro 1:1 le dirige a los expatriados. ¿Qué más han puesto? No dice de la. ¿Cómo es que? O sea, hasta ahí no me edité yo, no sé qué puso usted. La Dispersación, no sé qué puso ahí, yo no dije esa palabra. No, ella le dijo. No, yo no le dije. Bueno. Hermano, mire, tengo casi más de 20 testigos, yo no dije esa palabra. Es más, está grabado ahí. Y acá, mire, está, No sé quién le editó esa palabra. está dispensación. Bien, no dije eso, ¿no? No, pero aquí dice. Le dirige a los expatriados y pongan ahí en Ponto, Galacia, Capadocia. Es fácil. De todas maneras, esos. Ponto, Galacia, Capadocia. Capadocia y Capadocia. Asia y Bitinia. En vez de pasito, paso, Ponto, Ponto, Galacia, Capadocia, Patalogia. Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cómo? Capadocia. Ah, usted también. Ahí en Primera de Pedro 1:1. Se refiere a lugares literales. Literal, ¿no? Sí. Por lo tanto, cuando dice la iglesia de Babilonia, por lo tanto, cuando dice la iglesia de Babilonia, os saludan obviamente se está refiriendo a la ciudad literal de Babilonia. Obviamente, Se está refiriendo a la ciudad literal de Babilonia. refiriendo a la que. A la ciudad literal de Babilonia y no a Roma. De Babilonia y no a Roma. No, no te escribe rápido, ¿no? Hasta así, ya. Yo te lo. No hace referencia de que Roma sea Babilonia. No hace referencia. De que Roma sea Babilonia. Mire que llamadita, ¿no? Roma sea Babilonia. Después no digan, ¿no? Se está refiriendo a la ciudad de Babilonia. Se está refiriendo a la ciudad de Babilonia donde existía una gran concentración de judíos.
existió una gran concentración de judíos. Como lo demuestra la Enciclopedia Judaica. como lo demuestra la enciclopedia judaica. demuestra que era La enciclopedia judaica. Punto aparte. Otro punto a considerar es que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, lo que deja entre paréntesis, pastor. no manda su saludo al apóstol Pedro. No vemos que va incluido el nombre del apóstol Pedro. Pero no manda No manda su saludo a Pedro. No vemos que va incluido el nombre del apóstol Pedro. Imaginemos si el apóstol Pedro era el obispo de Roma, como lo afirma la Iglesia Católica, ¿cómo no menciona en su saludo al obispo principal de la Iglesia de Roma? ¿Cómo no menciona en su saludo al obispo principal de la Iglesia de Roma? principal que De la Iglesia de Roma. Sin embargo, Pablo no menciona en sus saludos. ¿cómo pasó? Sin embargo, Pablo no lo menciona en sus saludos. Pablo no lo menciona. En sus saludos. Coma. Con este punto que tenemos para anotar, no pongan eso, ¿no? Lo que estamos notando aquí que Pablo escribe su carta, ¿a dónde? A Roma. Y si supuestamente, supongamos, imaginemos no que Pedro está en Roma y Pablo hace una carta dirigida a Roma, no vemos que Pablo menciona a Pedro como también como supuesto obispo principal ahí en la iglesia de Roma. No se puede pasar por alto eso. Pastor, disculpe, ¿usted cree que Pedro estuvo en Roma? Eso es lo que estamos viendo. Usted ya tiene Mi- la Biblia. Por eso.
Yo le estoy diciendo la postura que yo tengo aquí, y si le estoy diciendo, si Pablo, hermano, le estoy diciendo, escribe a Roma y no menciona a Pedro, La carta de Pablo. no considera, ¿cómo, hermano? ¿A quién va dirigida la carta de Pablo? A Roma, dice, por ejemplo. A Roma. Ahí, pero ¿a quién va dirigida? Ah, pero no, si hubiese sido a Pedro, hubiese nombrado a las iglesias, a iglesias que están en Roma. Pero no menciona lo que estamos diciendo, que él no menciona a Pablo como el obispo principal. Perdón, a Pedro, no lo menciona. Entonces, ese es un punto que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de hablar del primado de Pedro, en el momento de hablar de que Pedro estuvo en Roma, en el momento de hablar de que Pedro murió en Roma, de que Pedro fue crucificado en Roma, de que Pedro fue enterrado en Roma. Todas esas cuestiones nosotros debemos considerar. Seguimos. Y cuando, miren, Pablo cuando escribe a Roma, él no estaba en Roma. Pero ahora mire lo que vamos a ver. Y cuando Pablo estaba en Roma, porque Pablo sí estuvo en Roma, no Pedro. Pero aún en los evangelios no habla que Pedro estaba en Roma, pastor. Nunca entró a Roma. Y cuando Pablo estaba en Roma, aquí le contesto, hermano. Y cuando Pablo estaba en Roma y escribe su carta a la iglesia de Efeso, y escribe su carta a la iglesia de Efeso, y escribe su carta a la iglesia de Efeso, de Filipos, Colosas, y escribe su carta a la iglesia de Efeso, de Filipos, de Colosas, tampoco menciona al apóstol Pedro. Como uno de aquellos que mandan saludos a la iglesia. Como algunos. Como uno de aquellos que mandan saludos a la iglesia. Ni tampoco en la carta que escribe a Timoteo, a Filemón, Tampoco. en la carta que escribe a Timoteo, a Filemón, ni a los hebreos. Escribe aquí en pastor a Timoteo. A Timoteo, Filemón, ni a los hebreos. Que se cree que fue Pablo. ¿Cómo? Que se cree que fue Pablo que escribió el verso. Sí. No hay- Filimón, ¿qué más? Sí, hermano. Filimón y quién? Filimón aquí en pastor. Aquí no. Ni a los hebreos. En ninguna de estas, en ninguna de estas referencias aparece el nombre de Pedro. En ninguna de estas referencias aparece el nombre de Pedro. ¿Qué nos da a entender esto? Sí, ¿qué nos da a entender esto? Entender. Que esta omisión tan importante, ¿Qué está aquí? que esta omisión tan importante ¿cómo no saldría el nombre del apóstol Pedro?
como no saldría, el nombre del apóstol Pedro, si era el obispo principal de Roma. ¿Qué nos da a entender esto? Otra vez. ¿Qué nos da a entender esto? Que el apóstol Pedro de ninguna manera estuvo en Roma. el apóstol Pedro no estuvo en Roma. ¿Así es? De ninguna manera estuvo en De ninguna manera estuvo en Roma. Y pongan de ninguna manera. No se olviden. El credo pretende hacer creer que Pedro estableció su sede ¿Cómo dijo? Que Pedro estableció su sede en Roma. Y que ahí delegó a sus sucesores el primado. Punto aparte. No es cierto. No es cierto. Coma. Hay dos cosas ciertas. Pedro nunca estuvo en Roma. Y Pedro no fue obispo de Roma. Como lo hace creer el catolicismo. ¿Cómo lo hace creer? Que dice que 25 años permaneció en Roma. Algo que no concuerda con el testimonio bíblico. ¿No concuerda? Con el testimonio bíblico. Si en algún caso fuera a Roma,
debió haber sido por un tiempo muy breve. Si fuera Roma, sería Debió haber sido por algún tiempo muy breve. Y debió haber sido después de la muerte del apóstol Pablo. después, ¿qué pasó? Después de la muerte del apóstol Pablo. Algo que no coinciden con lo que dicen los católicos. Dice, Que no coinciden con lo que dicen los católicos. Ya que en la carta que escribió el apóstol Pablo, Católicos, ya que en la carta que escribió el apóstol Pablo, dicen los católicos, ya en la carta que escribió el apóstol Pablo, en el año 64, no menciona la presencia de Pedro en Roma. no menciona nada. presente. La presencia del apóstol Pedro en Roma. Curiosamente, en esos años, ya terminamos, hermano, me falta poquito. ¿Dónde hemos quedado? Curiosamente, en esos años que Pablo escribió su carta desde Roma, a las diferentes iglesias, Diferente. Dicen los católicos que fue el martirio de Pedro. ¿Qué fue? El martirio de Pedro. O sea que no concuerda el testimonio católico ¿Cómo con, pasó? o sea que no concuerda el testimonio católico con el testimonio fiel de las Sagradas Escrituras. Con la- Con el testimonio fiel de las Sagradas Escrituras. Punto aparte. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, se da fuerte, fuerte. Creo que no celebran ni siquiera la letra. Falta poquito, está bien, para que sigamos. Entonces concluimos, escuchen esa palabra, entonces concluimos, o sea que ya viene la finalización,
que Pedro nunca estuvo en Roma. Nunca jamás. La escritura no lo avala. Ni los hechos históricos. ¿Cómo dijo, pastor? Ni los hechos históricos. Solo se fundan en tradiciones, fábulas, leyendas, para financiar y apoyar el error, para financiar y apoyar el error de un episcopado romano. Punto final de esta breve lectura. A ver. Según el hermano Rolo, pero estaba bien. Hermanos, vi un video muy interesante que me gustaría que ustedes, en una página Hablando con la Verdad de España, ¿Así se llama? Origen de la Iglesia Católica, hay un video muy interesante que sería que ustedes lo puedan mirar para que sea de provecho para sus estudios y para su conocimiento. Hablando con la verdad. Pastor, hay una revista. ¿Cómo, pastor? Hablando con la Verdad de España, Origen de la Iglesia Católica. Y usted después lo puede mirar. ¿De España o en España? Hablando con la Verdad España. ¿El origen de la Iglesia Católica? Sí, Hablando con la verdad, España dice ahí. sí. Eso es que manda en el tuyo, ¿cómo es, pastor? Hermanos, tenemos 5 minutitos, vayan al baño y después vuelvan para la prueba. Ah, ¿qué eso? Ay, papá, él estaba esperando yo, pastor.